Vamos a continuar con la exposición del doctor Yuri Paz. Él es egresado de la primera promoción de esta facultad, de la Facultad de Derecho del UPT, y trabaja como asesor legal del PET, del Proyecto Especial Tango. ¿Sí? Les pido para él un fuerte aplauso. En realidad, debo primero referirme a la invitación que se me hizo llegar para formar parte de este grupo de ponentes en este Congreso Nacional. Agradezco esta gentil invitación y debo confesarles que cuando supe que iba a estar hoy día acá presente, en primer lugar pensé referirme a los puntos que tratamos en la Cátedra de Derechos Reales con mis alumnos. He conocido por quienes han sido mis alumnos que siempre hemos mantenido una postura crítica en relación a nuestro código. Hemos siempre revelado una admiración a nuestro Código Civil, pero también consideramos que no es, como obra humana, también tiene imperfecciones, y a eso nos hemos referido siempre en nuestras clases. Pensé en presentar una ponencia referida a esos cuestionamientos, a esas posiciones críticas que desarrollamos en clases, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro código, el libro quinto, habla de los principios generales por los cuales se desarrolla los derechos reales en el código, nos habla de las propiedades incorporales, por ejemplo, ¿no? Preguntar en este congreso si existen propiedades incorporales, entonces también existen propiedades corporales. Advertíamos hay un error en nuestro código porque la propiedad en sí no es corporal, ¿no? Incorporal, la propiedad es un derecho, es una facultad. Entonces el código habla de las propiedades incorporales, se regulan por la ley de la materia. Contrario sensu, la propiedad corporal, ¿por qué ley se regula? ¿No? Entonces la pregunta es, o la respuesta es que la propiedad, o la correcta redacción debería decir, la propiedad sobre bienes incorporales se regula por la ley de la materia. Cuestionamiento de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro código, el libro quinto de Derechos Reales, nos dice que solamente sus disposiciones se refieren a la propiedad predial urbana, entonces no entendemos por qué como modo de adquisición de la propiedad tenemos la abulsión, el aluvión, ¿no? La abulsión y el aluvión son propios pues del campo, ¿no? De la propiedad rural. Esas contradicciones de nuestro código, ¿no? Que pensaba traerlas ahora a ustedes, presentarlas, pero ya les explicaré más adelante el motivo por el cual cambié el tema de la exposición. Hablar también, por ejemplo, pensé en ese momento hablar de la definición que da nuestro código de los frutos, cuando regula los frutos y productos. Nuestro código dice, frutos son los provechos renovables que produce un bien. Todo aquello que se produce es un producto, ¿no? Entonces, hay una contradicción, el código dice frutos, si borramos diríamos, el código estaría diciendo frutos son los productos que producen un bien, lo cual no es correcto, ¿no? Debería decirse entonces, frutos son los provechos renovables que generan un bien, ¿no? Cuestiones así que quienes han compartido conmigo las clases de Derechos Reales saben que las hemos conversado mucho respecto a esos temas, ¿no? Y con quienes estoy iniciando este semestre del curso de Derechos Reales sabrán también que estos temas van a ser siempre en materia de discusión y de conversación, ¿no? Nuestra postura crítica siempre se debe manifestar en todo momento. Bien, les decía que esa era pues mi intención en un inicio, ¿no? Hablar sobre estos temas. Pero después, viendo la calidad de los ponentes que nos visitan hoy día, viendo la vasta experiencia de ellos, me reservé yo esta oportunidad para dejar que sean ellos con una postura más crítica y de repente más desarrollada por la experiencia y por la formación de muchos años, ¿no? Que demuestran ellos en sus presentaciones. Pensé referirme también a otro tema que también guardaba ahí para poder presentarlo en un momento. Y qué mejor momento que en este congreso en el que estamos pues desarrollando los 30 años de nuestro Código Civil, de vigencia de nuestro Código Civil. Entonces quise referirme a los principios de la codificación
civil en nuestro país, precisamente en el inicio de la vida republicana. En ese cambio de la colonia a la vida republicana producida la independencia de nuestro país, se produjo un clima de incertidumbre jurídica, de confusión jurídica, digamos, porque iban a dejar de regir las leyes dictadas por la colonia y iba a surgir un nuevo derecho, ¿no?, del Perú republicano. Pero eso no fue un cambio fácil. En un momento coexistieron ambas legislaciones, con toda la confusión, con todo el caos que originaba esta doble existencia de normas dictadas, como repito, por la corona y normas que iba a dictar el nuevo Estado peruano. San Martín no era su objetivo el que se dicten nuevos códigos. Él tenía otro objetivo, que era un objetivo político, que era asentar la nueva república que se estaba formando, ¿no? Pasar de la colonia a la república. Ese era su objetivo. Además que fue su vigencia como en nuestro país fue muy breve. Más bien Bolívar sí tuvo la idea de codificar leyes, ¿no?, de hacer código civil, código penal y en ese tiempo también código eclesiástico. Y esta labor se la encomendó, influenciado, eso sí, por quien fue el primer presidente de la Corte Suprema de la República. Me refiero a don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. Es un personaje que marcó una importancia, su trayectoria, su ilustración, su muy pulida educación, marcó un hito importante en este cambio, ¿no?, y en estos inicios de la vida republicana. No solamente atraía por sus conocimientos, por su cultura, por su, ya les dije, brillante educación, formación, sino también por su personalidad. Quienes han estudiado a Vidaurre indican, todos ellos coinciden en que fue una mente brillante, quizá una de las mentes más ilustradas de los inicios de la República, pero a la vez también tuvo una personalidad variable. Hoy día se diría que tenía doble personalidad, ¿no?, un término que de repente entonces todavía no se conocía. Podía pasar Vidaurre del trabajo vehemente, ¿no?, de marcarse una idea y desarrollarla con mucho entusiasmo, y de repente al día siguiente verse sumido en la profunda depresión. En una mentalidad brillante, como les digo, pero también cambiante, ¿no? Tenía una fuerza creadora brillante, pero muchas veces al borde de la locura, como muchos decían al referirse a él. Por eso muchos lo llamaban el loco Vidaurre, ¿no? Pero como les digo, su formación era vasta, porque él nació en el seno de una familia muy acomodada y muy vinculada a la corona española. Él fue hijo de un alto jefe, ¿no?, del reino, y eso le valió una educación esmerada. Él estudió en el exclusivo colegio de San Carlos, y después se formó como abogado en el convictorio carolino, ¿no? Y ahí a los 23 años se recibió como abogado. Pero a Vidaurre no se le estudia en su momento, se le empieza a estudiar después, mucho tiempo después de su muerte, cuando comenzamos a ver que en nuestros códigos civiles se plasman principios que ya Vidaurre en su proyecto pues ya los había incluido, y que en ese momento pues fueron dejados de lado, precisamente porque era un cambio muy radical el que él planteaba en su proyecto, conocido como el proyecto Vidaurre, que fue el primer intento de codificación en nuestro país. Proyecto que no prosperó, quizá porque contenía principios muy reñidos en ese momento contra el clero. En esos tiempos la Iglesia pues tenía una fuerza en las decisiones, ¿no?, del Estado, y no podía contravenirse los principios que la Iglesia protegía. Vidaurre ya hablaba, por ejemplo, del divorcio, ¿no? Hablaba de la supremacía que debería tener el matrimonio civil sobre el matrimonio eclesiástico. Él decía, primero van los futuros cónyuges a casarse ante un prefecto, ante una autoridad, y después él les va a decir la siguiente frase, dentro de su manera de decir las cosas. Decía, ya ustedes pueden ir
a casarse a la iglesia, y con eso terminaba la solemnidad civil. Entonces en esos momentos no se podía aceptar, la iglesia no podía aceptar que el matrimonio civil pudiese tener más supremacías que el matrimonio religioso. Eso sumado a la conducta variable de Vidaurre, ¿no?, que lindaba, como les dije hace un momento, con la locura, ¿no? Era un tipo apasionado, contradictorio en su personalidad, inteligente. Esa inteligencia lo llevaba muchas veces a la imprudencia, a ser irreverente, ¿no? Él se autoelogiaba, era de una inteligencia tal que él mismo no tenía ningún reparo en elogiarse a sí mismo, en burlarse de los demás, porque él decía: el autoelogio, el hablar de uno mismo, está reservado para las personas que tenemos ya cierta edad, ¿no? Como haciendo ver que los viejos tenemos pues el derecho de hablar de nosotros mismos, lo cual no está permitido para los jóvenes, ¿no? Esas ideas tenía Vidaurre, ese era el pensamiento de Vidaurre, que, como les digo, muchos años después recién se le reconoce, ¿no? Quiero referirme ya lo hice un poco, pero quiero referirme al momento que le toca vivir a Vidaurre. Quienes los han estudiado dicen que hay que entenderlo a él por cuanto él vivió una transición. Él vivió la etapa de la colonia hacia la vida republicana. Un biógrafo de él dice: fue un coloso de Rodas que vivió con un pie en la colonia y con el otro en la república. Y por eso que su vida fue contradictoria. Él en sus inicios escribió a favor de la colonia y en contra de la emancipación. Pasan los años y su idea cambia. Y él no tenía ningún reparo en mostrar el cambio que había tenido en sus ideas. Posteriormente él se vuelve un liberalista que apoya la independencia, ¿no? Y ahí eso le lleva a escribir, ¿no?, una obra que se llama Vidaurre contra Vidaurre, donde él critica todo lo que él hizo antes, ¿no? Entonces era una personalidad, muchos dicen una personalidad psicópata, pero era inteligente, un tipo brillante, pero, como les digo, de personalidad contradictoria. Y eso lo llevó incluso en su vida personal. Miren, es algo que sus biógrafos comentan e incluyen, que él se casó, tuvo 7 hijos, pero también tuvo amoríos con una persona que fue a vivir a su casa, con su cuñada menor, 24 años menor que él, y con quien tuvo también descendencia. Y fue la personalidad, ¿cómo sería la personalidad de Vidaurre, del convencimiento que tendría y la inteligencia que tendría y la ascendencia que tendría sobre su esposa, que su esposa toleró esa convivencia de 3. Lejos de aborrecerla, lejos de rechazar esa forma de vida, pues se dice que en ese momento vivieron los 3 juntos y felices, ¿no? Eso le llegaría a escribir en su prólogo a las Cartas Americanas, ¿no?, una frase que indica que la gloria que tiene él a los 41 años, haber inspirado un amor con frenesí, un amor loco en la joven más linda de mi país, refiriéndose a su joven cuñada, ¿no? Fue desmedido en todo, fue desmedido en el trabajo, no tenía frenos en sus investigaciones, en la lectura, todo lo que caía en sus manos se dice que él lo leía, mayor aún si era temas referidos a derecho. Pero también en el campo privado, el campo del amor, también fue desenfrenado. Se le conoce que tuvo amantes que podían ser incluso mujeres que servían en unas casas sirvientes, hasta mujeres de la más alta sociedad. Vidaurre no tenía reparo, ¿no?, para frenar sus deseos como amante. Eso quizá contribuyó a que cuando él presenta un proyecto se catalogue, pues, como hoy en día podemos decir, nuestro proyecto, ¿quién lo ha escrito? Tal persona. Esta persona es un loco, esta persona es una persona desenfrenada. En su manera de vestir muchas veces no tenía cuidado. Incluso se recuerda un pasaje de su vida en la que él, siendo presidente de la Corte Suprema, como ya les dije, otro magistrado le reconviene su forma de vestir. Le dice: váyase usted a vestir adecuadamente, ¿no? Porque no tenía, como muchas personas que no nos podemos conocer ahora, muchas personas que son muy inteligentes, muchas veces el aspecto, pues, de vestir está reservado a nosotros que pensamos en esa apariencia, ¿no? Pero estas personas
están pensando en otras cosas, ¿no? Y eso es algo secundario para ellos. Bueno, ese fue el contexto en el cual presenta Vidaurre su proyecto, ¿no? Como ya les dije, es un momento en que él vive una transición entre un cambio importante en la vida de nuestro país. En el año 1825, Simón Bolívar forma una comisión encargada de elaborar 3 códigos: el Código Civil, el Código Penal y el Código Eclesiástico. Vidaurre, lógicamente, fue quien preside esta comisión. La historia nos cuenta que esta comisión solamente se reunió una sola vez. Vidaurre explica este hecho porque él dice las bases sólidas del país o constitucionales del país todavía no están bien definidas. Bases políticas constitucionales del país no están bien definidas, por eso esta comisión no puede trabajar. Sin embargo, quienes integraron esta comisión indican que abandonaron estas reuniones porque no podían tratar con Vidaurre, ¿no? Precisamente por, entre comillas, esa locura que tenía él, ¿no? Las ideas codificadoras de Vidaurre no concordaban con las ideas de los miembros, los que integraban esta comisión. Años más tarde, en 1838, ya Bolívar no se encontraba en el Perú. Él solo decide redactar estos 3 códigos, ¿no? Código Civil, el Código Penal y el Código Eclesiástico. Él tuvo una formación muy vinculada al clero, a la religión, porque se graduó de abogado, ¿no? También obtuvo el doctorado en jurisprudencia en la Universidad Mayor de San Marcos, pero vinculado a sus trabajos siempre con el derecho canónico. Tuvo una vinculación muy cercana a lo que es el clero, el derecho canónico, pero posteriormente su conducta se revela en contra de lo que es el clero. Su biografía se halla o se ubica a Vidaurre y se ve el interés que él despertó en ese tiempo, en esa sociedad, esa vida republicana, cuando se estudian los expedientes que fueron llevados al Tribunal de la Santa Inquisición. Miren ustedes, Manuel Lorenzo de Vidaurre, a los 20 años, estando todavía en el colegio, ese tiempo pues se estudiaba hasta una edad más avanzada, hoy se terminaba a los 16 años, ahí se terminaba a los 21 años, era común esa era la edad en que todavía se estaba estudiando. Él a los 20 años voluntariamente se somete al Tribunal de la Santa Inquisición, porque él indica, ya se veía su genio pues distinto, su genio diferente, él indica que ha tenido y ha solicitado pacto con el demonio, porque él necesitaba dinero, y un día llama al demonio, arroja un rosario al suelo para demostrarle al demonio que él renuncia a su religión y pide que le dé dinero, que le enseñe dónde se esconden los grandes tesoros, las grandes riquezas, o que el demonio le indique al menos la manera en que puede él obtenerlas. Por ese hecho, él se somete después al tribunal y dice, ¿no? Yo he querido tener pacto con el demonio. Y el Tribunal de la Santa Inquisición ya en ese tiempo, ya pues en el siglo XIX, ya había perdido ya la fuerza que tenía en los inicios, ¿no? Donde condenaban, donde quemaban, mandaban la pena era la muerte. Ya en ese tiempo solamente se le conviene para que lleve una figura de la Virgen y simplemente rece, pues, no sé cuántas Ave Marías, ¿no? Pero él, insistente, vuelve años más tarde a someterse nuevamente al Tribunal de la Santa Inquisición. Esta vez porque dice que ha solicitado pacto con el demonio, porque quería obtener los favores de 2 damas de la aristocracia dinero, ¿no? Y él, como su primer intento no había resultado, esta vez, ya como abogado, había elaborado 2 escritos en los cuales él renunciaba a la religión y los había arrojado, él dice en sus declaraciones ante el tribunal, los había arrojado al fuego, porque en el fuego se encontraba pues el señor de las tinieblas, ¿no? Que era el demonio, y así lo invocaba. Entonces, estos hechos marcaban esa personalidad de Vidaurre, ¿no? Una personalidad que ha merecido comentarios, por ejemplo, Jiménez de Azúa cuando estudia el proyecto de Código Penal de Vidaurre, y lógicamente encuentra las deficiencias técnicas, jurídicas, que en ese momento, pues, un trabajo hecho por una sola persona pues, puede demostrar.
¿no? Pero él habla así de una mente lúcida y brillante y habla del primer legislador, ¿no? Uno de los primeros legisladores de América. Gustavo Pozo también, cuando se refiere a él, indica que él tuvo la virtud de no copiar ningún código. Él tuvo mucha influencia, Vidaurre, en el caso del derecho civil, del Código Napoleón, ¿no? Lo estudió, es cierto, lo estudió, pero nunca lo repitió, no lo copió. Él tenía una frase que, voy a leer acá, dice: escojo entre las legislaciones pasadas aquellas que me parecen divinas, ¿no? Hay que ver entonces a Vidaurre en ese contexto. Vidaurre no copiaba. Quizá hoy, posteriormente, la historia de nuestro país nos demuestra hechos o casos en que hay códigos que han sido simplemente copias, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiábamos el derecho penal, hacíamos una mención al Código Penal vigente en ese entonces, que era una copia textual del código, de parte del Código Penal argentino, ¿no? Donde vemos pues que la labor del legislador no ha sido pues una labor de inventar un nuevo derecho o crear derechos, sino de copiar. Y Vidaurre tenía esa particularidad, ¿no? Nunca copió, sino él en su proyecto hizo una reinvención del derecho civil a partir de los principios del Código de Napoleón, Código francés de 1804. ¿No? Esa fue la mayor virtud que tuvo Vidaurre. Bien, ¿cómo influye Vidaurre en el derecho civil peruano? Algunos biógrafos consideran o llaman a Vidaurre el padre del derecho peruano, ¿no? Porque, como les digo, él dio inicio, fue el primer intento de codificación en nuestro país. Él presentó 3 proyectos y me voy a referir solamente en forma muy breve a uno de ellos, al proyecto de Código Civil peruano. Dividió en 3 partes nuestro proyecto, el proyecto de Vidaurre, conocido pues, después como, y hasta la actualidad, como el proyecto Vidaurre. Lo dividió en 3 partes. La primera parte, a que no llamó libros, él lo denomina de las personas, ¿no? Lo cual marca ya una coincidencia con nuestro actual código, porque el libro primero en nuestro Código Civil es precisamente el libro de personas, ¿no? Él creyó en la igualdad de las personas, ¿no? No había razones, decía él, que uno pueda hacer distingos entre las personas, todas tienen iguales derechos. La historia, si yo hiciera algún distingo entre ellos, la historia me irá a juzgar y no tengo yo la autoridad de diferenciar entre las personas. En esta parte primera dedicada a las personas, él incluye títulos, uno de ellos referido a los esponsales, ¿no? A los esponsales, considerando que es la promesa de matrimonio libre y espontánea de las partes, ¿no? De los novios, los futuros contrayentes. Este principio se mantiene aún hasta nuestro código, porque los esponsales suponen pues un libre consentimiento. Incluye el discutido tema del matrimonio, ¿no? El discutido tema del matrimonio como un contrato y con dándole una supremacía, digámoslo así, sobre el matrimonio civil. Vidaurre sostenía primero es el matrimonio civil y después es el matrimonio religioso, ¿no? Y el matrimonio civil lo consideró pues como un contrato. Y esta discusión se ha mantenido pues a lo largo de todo el estudio de derecho de familia, e incluso hoy cuando desarrollamos nuestro curso de derecho de familia siempre hemos tenido esa discusión. Me acuerdo, siempre había, ¿no? Estudiantes que decían si es o no un contrato, ¿no? Bueno, pero esta idea, este postulado ya lo marcó Vidaurre en ese tiempo, ¿no? Incluyó títulos donde regulaba las dotes, las arras, las donaciones, los gananciales, ¿no? Y también pues el divorcio. Él hablaba del divorcio como disolución del vínculo matrimonial, pero solo referido con la causal de mutuo acuerdo, ¿no? Y por la vía judicial. Pues, esto no podía aceptarse en ese momento, como les digo, no podía aceptarse que el divorcio como una unión permanente que la Iglesia profesaba pudiese ser disuelto pues por voluntad humana, ¿no? Eso fue uno de los puntos por los cuales el proyecto pues no prosperó y mereció el rechazo, ¿no? Además de la conducta, como les digo, que presentaba Vidaurre, ¿no? La otra parte la denominó dominios y contratos, ¿no? Y la tercera parte la denominó últimas voluntades.
Miren, una parte, un aspecto especial y quizá el que llama, particularmente me llama más la atención por el pensamiento de Vidaurre, es que él elimina la distinción entre hijos legítimos, naturales, en su momento decía, y los hijos naturales. Él dice que todos los hijos tienen iguales derechos a heredar, ¿no? Y eso recién, pues, en nuestro derecho civil lo hemos aceptado recién con la vigencia a partir de la Constitución, con la vigencia de nuestro Código. Antes hablaba de hijos legítimos e hijos ilegítimos, y que los ilegítimos no tenían el derecho a heredar. Sin embargo, Vidaurre, ¿no? Imbuido y absorbido por este principio de igualdad entre todos los seres, pues él indica que no puede haber ese distingo. Entonces, nuevamente la Iglesia, por ese principio, ese postulado, pues le cae sobre Vidaurre, ¿no? Claro, él habla de hijos legítimos, naturales con iguales derechos, porque él tiene hijos, pues, con su cuñada, ¿no? Entonces lo que hace es hacer una ley para él mismo, ¿no? Entonces no fue entendido el proyecto de Vidaurre, que hoy día se analiza y con mucha razón se dice que adolecía, pues, de técnica jurídica, pero es que eso lo hacemos, es como si nosotros hoy día, digamos, hagamos un análisis, una crítica al primer vehículo automotor que se hizo en el mundo. Hoy día diremos, pues, ese carro tiene un motor que no sirve, la suspensión no sirve, la transmisión, en fin, porque lo analizamos con conceptos de hoy día, ¿no? Pero el proyecto de Vidaurre debió ser analizado con los conceptos, con el pensamiento jurídico de esa época, ¿no? Entonces, inmerecidas las críticas referente al proyecto de Vidaurre, en el sentido que había que vivir lo que él vivió, no había que estar en sus zapatos para saber lo que él, qué motivos lo llevaron a tomar ese tipo de decisiones. Bien, les dije que quería referirme a la obra de Vidaurre, a la personalidad de Vidaurre, porque me parece, y les confieso nuevamente, que es una de las personalidades más atrayentes que ha tenido la vida republicana, sus inicios, y sobre todo vinculada a nuestro quehacer como futuros abogados, como otros como docentes, ¿no? Y que considero yo que merece también su trabajo y sus proyectos merecerían en las cátedras de Derecho, Historia de Derecho Peruano, una mayor potente atención a todas estas figuras, ¿no? Que han formado y han hecho que nuestro derecho civil peruano, pues, sea el que hoy en día nosotros vivimos, en el cual nosotros nos desarrollamos. He querido también que mi exposición sea breve, ¿no? Porque yo entiendo que la jornada es larga, ¿no? Y por eso es que concluyo esta breve exposición recomendándoles a ustedes, si es que esto ha causado algún interés, en que, yendo a sus casas, antes de entrar al Facebook, entren a estudiar un poco la vida de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada.